Por favor, un minuto. El tema es que eso es decisión de mi vieja en ese momento. Claro. No es de tu vieja. Si vos no es de tu vieja que vos se hubiera enterado. Era personal, era personal. Pero ¿cómo vas a decir si vos estás acá? Doctor. Pero no puedes obligar a una persona a tener 9 meses algo que no quiere tener adentro. Delirio. Que el otro no existe. Chicos, un minuto, señora. Acá no estamos hablando de decisiones personales. Pero no es personal, sino es de una cuestiones vida de salud, que desemboca en vos. Ya no pasas por una decisión de tu mamá. ¿Qué? Yo estoy a favor de cuidar y de no castigar a la embarazada. Doctor, es que no importa lo que ¿Cómo piense haces yo. para que una persona tenga Gaby, 9 meses adentro algo que no quiere tener? Por favor, personalmente no importa lo que cada uno piensa. Pero somos cada uno de nosotros que ¿Entendés? venimos. Si a cada uno de nosotros nos hubiesen eliminado estando embarazadas, no es cierto, doctor, no es cierto, no es cierto. No, estaría lleno. ¿Cómo que no? Le quiero hacer una aclaración. Yo me río, doctor. Usted Objetivamente discúlpeme, es cierto. porque sabe que este es uno de los argumentos. Me río por no llorar. Vamos a ser claros. Porque este es uno de los argumentos con que se está trabajando con algunas niñas, con algunas de las adolescentes. Cuando vamos a los colegios, cuando las chicas nos dicen, pero nos dicen asesinas, porque No, pero defendemos ¿quién dijo estas ideas. asesina? No, No, te pido por favor que no digas una palabra que yo no digo. Le estoy Yo digo hablando, que hay que discúlpeme, ayudar doctor, a las estoy hablando. embarazadas. Lo escuché, me Sí, pero escucha, no por digas favor. que Me digan escucha, por asesina, favor. Es una locura. Bueno, entonces, las chicas dicen eso. Las chicas dicen, bueno, yo no hubiera vivido, me dicen. Claro, bueno, todos no hubiéramos vivido, pero cuidado, ¿cuántas mamás se hubieran muerto o no se hubieran muerto si hubiéramos tenido una ley como la que estamos pretendiendo? De eso nadie habla, usted discúlpeme, de eso nadie habla. Y yo quiero hablar de las mujeres ¿Y cuántos que se bebés se han mueren. muerto? Pero ¿cuántos niños han quedado huérfanos y están terribles, doctor? Y le digo, Ana María Acevedo, una mujer de 21 años en Santa Fe, son ejemplos, porque hay 10.000, hay que haber estado en los hospitales, hay que escuchar los cuentos de las mujeres y los relatos terribles que hacen. Esa mujer, 21 años, se murió ella, porque no le quisieron hacer un aborto, porque le habían hecho un diagnóstico de cáncer, no le pudieron empezar el tratamiento para el cáncer porque estaba embarazada. Y los médicos, esos mismos médicos, la mandaron a su casa sin un método anticonceptivo que se iba a encontrar después de 3 meses con su compañero y que pensaban que no iban a tener relaciones sexuales, le embaraza, luego le niegan el aborto, le niegan el tratamiento, muere ella, muere el hijo y deja 3 niños en banda. Entonces, mire, a mí me preocupa que ustedes que se preocupan tanto por la vida... Pero si hubieran aplicado el Código Penal no pasaba eso. Perdóneme, ustedes que se protegen? preocupan tanto por la vida, ¿por qué no se preocupan por la vida de los niños que quedan huérfanos o de los niños que andan en la calle abandonados porque fueron niños que en ningún momento fueron planificados, fueron pensados, que sus mamás fueron en general abusadas y tuvieron que tener esos Los chicos niños y que después los quedan abandonan? huérfanos y los que andan por la calle todavía pueden tener una oportunidad. Los que fueron abortados no tienen ninguna oportunidad. Pero una Y la oportunidad van a tarde, tener, mal y nunca, y la oportunidad doctor la van Barra, a tener por si el favor. Estado cumple con su deber. Pero es un dilema, Santiago, además, El es un Estado, dilema usted fue fácil. Estado, doctor Barra, y cumplió Bueno, con lo su debe deber. ser. Cumplió con su deber Quizás usted. no, todos somos Bueno, culpables. entonces, No nos Quizás olvidemos, Bueno, no nos olvidemos. entonces cuidado Sí. que fue gobierno y durante 10 años, doctor Barra, Quizás discúlpeme. quizás no cumplí con mi deber. puede Bueno, ser, ¿cómo 10 no? años. Y fueron de los abanderados de la lucha contra el aborto. Y nada contra la pobreza. Discúlpeme, pero bueno, no lo tolero a esto porque creo que es demasiado sensible. Yo vi mucho sufrimiento y no quiero que más mujeres sufran. Aparte no hablamos, aborto sí, aborto no, hablamos de despenalizar. Claro, Después claro. es personal lo que quiere hacer cada uno. O sea, por eso ¿por digo, qué? es una instancia previa. Pero ¿Por qué no no es puede igual. convivir? Santiago. ¿Por qué no puede convivir la legalización del aborto para que las chicas que quieran abortar no lo hagan en lugares siniestros y terminen muriéndose? ¿Por qué no puede convivir con una campaña para no abortar? Claro. Claro que puede Porque, No es- porque no es nosotros yo desde la contradictorio. medicina de la pediatría considero que hay una vida ahí que se transforma en un ser humano. No, no y se que es desde ahí. transforma que porque es se un aborta ser igual. humano. Se meten en un Entonces, perejil sí. y Ojo, se mueren, pero- y No, se mueren pero infectadas. yo creo que hay que hacer un plan, hay que cuidar a las embarazadas, la que tiene alguna duda hay que llamarla, hay
atenderla, hay que escucharla, todo eso. ¿Y qué hace Hay que con las hacer- violaciones, hay que- doctor? ¿Qué hace con las violaciones? Bien, las violaciones son- Discúlpeme, Sí. olvídese. La violación se autoriza. Para un momento, para un La momento. violación está para un correcta. momento. ¿Qué hacemos con las violaciones? Tomemos Pero el caso ya está estricto de las solucionado. violaciones. Es un embarazo no deseado. Generalmente produce muchas situaciones. Sí, ¿Qué sí, hacemos sí. con esa persona que es una víctima y que tiene un embarazo estrictamente no querido, no deseado, no es fruto del amor, no es nada de eso? ¿Qué se hace con Bien. las El violaciones? Código Penal Sí. Yo no creo lo que hace eso es punible. justamente No lo hace está punible. contemplado. Pero si ahí querés se que puede te- abortar. Digamos, está contemplado. Pero es una vida que no también. es ¿Cuál es la punible. diferencia? ¿Cuál es la ¿Qué culpa diferencia? tiene ese pobre chico? No, ¿Cuál es la Sí, sí, diferencia? Vos me por eso. preguntás mi Es decir, visión usted médica. o defienda todo o no defienda nada. No, pero Tengo que vamos a la, partir, no. vamos a la Peor, hoy ¿sabe lo generalidad. que se dijo? Que hay vamos, violaciones sí. con forzamiento absoluto, que en esos casos parecería como que hay violaciones leves o no leves y que buscaban categorías y dimensiones. Hay un tema que no está presente hoy en el debate, que es que en Argentina la fertilización asistida es legal. Muchas de las discusiones se saldaron, serán discusiones que le habrán sido en la época del 90, se saldó en la Argentina y se saldó por los organismos que aplican los pactos internacionales. Se puede administrar, se puede manipular un embrión, se lo puede criogenar y descartar. Porque hay vida ahí, hay vida. Hay una vida que es incremental. Como hay vida después de la muerte, se firma el certificado médico y nadie dice que hay un asalto a una persona viva porque saca los órganos para donar. Nosotros eso es lo que decimos. Y en ese proceso el único momento donde se penaliza es cuando está en nuestro vientre. Al doctor lo aplaudimos. Hoy cuando se iba, doctor, fuimos nosotros los que lo aplaudimos a usted. Cuando le preguntamos, pero usted dice que las mujeres tienen que ir presas, usted dijo que no. Lo aplaudimos Obviamente, nosotros. yo digo que no. Porque coincidimos. Creo que es una víctima. No, perdón. Pero bueno, por eso- perdón, permítame terminar. Sí, sí. Pero Entonces, creo que sí ¿para que... qué penalizarlo? Si no Pero por eso... No, yo creo que no hay que No, penalizar a la permítame, mujer. perdón, permítame O sea, terminar. yo creo que a la mujer es una Doctor, víctima. permítame ¿A quién hay terminar. que penalizar? ¿Al que hace el ¿A quién hay aborto? que No, sí. Exactamente, yo creo que el Ah, aborto pero tiene que usted- estar Perdón, prohibido, porque yo pero tengo que proteger permítame al bebé. terminar, Buen doctor. Dios, Permítame santo, terminar, claro. doctor. Sí. Esa es un tema. La otra cuestión que le quería decir, No lo que penalizó usted que se lo hagan decía, sola, si tu digamos, mamá que no se te puede, que puede abortaba, abortar. si tu mamá no te abortaba, vos no estabas acá. Le voy a decir lo que le dijo mi hija de 12 años a la maestra cuando le hizo un planteo, lo mismo. Le levantó la mano y le dijo, señorita, yo estoy acá porque mi mamá no me abortó. Porque yo tuve abortos previos a que nazcan ellas, no hubieran nacido si yo no hubiera hecho esos abortos previos. No hubieran sido mi Amanda y mi Josefina y se me hace irrespirable pensar que aquello podrían haber sido proyectos. Por eso cuando se dice que es un bebé, un niño, me parece que es una exageración y de ahí decirnos asesinos hay una No, desmesura. asesinos El jamás, debate hoy... En el caso suyo no, pero hubo cosas muy absurdas, como esto que le digo, lo del forzamiento absoluto en las violaciones y haciendo categorías. Hubo gente que vino y dijo que el caso Fal, por suerte, se embarazó, porque entonces se cortó el abuso que sufría. Me parece Con que es racionalidad todo- podemos encontrar me parece que es todo posiciones. tanto más sencillo. Después, personalmente, que cada uno haga lo que quiera con la información que tenga. Coincido que hay que hacer tantas campañas y tanta información. La educación es tan importante, ¿no? Pero en definitiva hablamos de despenalizar, no de campañas pro o contra aborto. Es despenalizarlo simplemente. Lo que pasa es que si nosotros tenemos la obligación de respetar la vida humana desde la concepción, que es lo que está en el ordenamiento jurídico, usted tiene que partir de la primera protección, que es la protección de la vida. Después vienen todas las demás protecciones, pero sin vida no hay derechos. Yo quiero que se entienda que debemos sentar el principio general. La vida humana es lo más sagrado, la vida del otro es lo más sagrado, la vida mía es lo más sagrado. El aborto, el niño es el otro. La vida de la mujer y la vida del niño son absolutamente sagradas. Después hay que ver las circunstancias de los casos. Esas las tiene que prever el legislador. Ya lo ha hecho, en ese código de 1921 lo hizo con muy mala técnica legislativa, creo que tiene que corregirse, por eso ha habido debate sobre el tema de la violación. Está mal escrito, le falta una coma, le sobra una coma, está bastante mal escrito. La Corte ha puesto orden en ese punto ahora. Pero el principio general lo debemos respetar, porque si no respetamos el principio general, estamos aceptando que hay supuestos a discreción, no por una causa determinada, verificable, y que objetivamente en una determinada época el legislador considera razonable, porque también la época y las circunstancias son muy importantes, sino que a discreción se puede terminar con una vida humana. Por eso yo digo el tema central es si es vida humana o no es vida humana, porque si no es vida humana,
esta discusión es inútil, por lo menos desde mi punto de vista. Yo no tengo nada que decir. Pero doctor, explíqueme, por favor, que me explique la diferencia. ¿Por qué en la pipeta es vida humana o dentro de mi vientre? En los dos casos es vida humana. Y bueno, pero entonces que usted plantea derogar la ley de fertilización asistida, el derecho a maternidad. Y vida El derecho a la maternidad es la fertilización Porque es un asistida. fenómeno nuevo que el Código Penal de 1921 no lo podía Ni conocer. existía el ADN. Señora, sí. Perdón. Sí, yo creo que aquí no estamos discutiendo si es vida humana o no es vida humana, y eso ya lo hemos dicho varias veces. Porque primero la ciencia todavía no lo ha saldado, lo que sí está saldado es que no, para nuestra legislación no está considerado hasta que nace persona. Eso sí está saldado en la legislación. No, al revés. No, por perdóneme, favor. Es lo que dice el Código Civil. El Pero Código por Dios. Civil dice en el artículo 20, que sigue el 19, dice que hasta que no nace no tiene los derechos de persona. No, Por lo dice tanto, que los adquiere salvo que nazca muerto. pero por eso, Exact- pero tiene que nacer exactamente al revés. para tener los derechos. Ah, por tiene supuesto, que nacer claro, y para si tener lo mato, los derechos. no va a nacer. Doctor, Si lo mato, no va a Pero nacer. a lo que yo quiero llegar, y esto me parece, nosotros estamos hablando de una situación en la cual hay mujeres con sus familias que están pasando por una crisis en la cual tienen que tomar una decisión que en general no la quieren tomar, la toman por una necesidad, y en esa necesidad van, aunque tuviéramos todas las definiciones de persona humana, ellos lo tienen que tomar porque esa es lo que les pasa en ese momento. Y al tomarla, entonces directamente, ¿qué hacemos? ¿Las castigamos? ¿Las obligamos a que enfermen y se mueren? ¿A que lo hagan en esas condiciones horribles y queden entonces otra con opción problemas para- terribles? ¿O ayudamos y dejamos a quien quiera que lo pueda hacer? Y quien no quiera, no lo hará. Y a ambas, a la una y a la otra, le tendremos que dar apoyo. Pero eso ya No, eso no lo quita previó que el le vamos a dar Constituyente. apoyo a uno y a otras no. Pero lo que no podemos hacer es lo que estamos haciendo ahora, que por omisión estamos obligando a que todas tengan que llegar hasta el final de un embarazo en el cual no lo pueden y en el cual les crea toda una ansiedad, que hay que estar en un embarazo 9 meses para entender lo que es una ansiedad, de saber que uno tiene un hijo que no quiere, que no puede y que va a ser un problema. Por eso Entonces, creo que los hombres podemos hablar mucho, pero la última palabra la tienen las mujeres siempre en este tema, ¿no? porque ponemos el cuerpo. Obviamente. Gracias, Verónica, por estar con Gracias. nosotros. Un placer tenerte acá. Igualmente, Un placer. ¿eh? Gracias, Mabel. Gracias, doctor. Muchas gracias. Gracias, doctor. Bueno, vamos a continuar seguramente como sociedad replanteándonos otros temas y bienvenidos sean. Tenemos un informe con respecto a los 1001 peronismos. Hoy ha sido un día histórico para el PJ. ¿Cómo se rearma el PJ? Acá tenés, mirá. Ya no necesita un VHS para verlo ni un Walkman para escucharlo, pero las conductas de nuestros políticos son como un déjà vu constante que vale la pena repetirlas. Intratables Retro. Los hay ortodoxos, los hay heterodoxos, los hay combativos, los hay contemplativos, pero todos trabajan. Compañeros, siempre fuimos compañeros. El general siempre dijo que el peronismo no era un partido, sino un movimiento político. ¿Será porque modifica sus formas y se adapta a la coyuntura constantemente? Esta es la historia de un grupo de dirigentes muy distintos bajo la figura del mismo líder. El peronismo es la fe popular hecha un partido en torno a una causa de esperanza que faltaba en la patria. De toda mi vida política no he sido otra cosa más que un modesto soldado de la causa nacional y de la causa peronista. Hay un Perón para el sindicalista, hay un Perón para el burgués. Perón, Menem, para cambiar la historia. Es el decálogo menemista de la reforma del Estado. El mandamiento 1, nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. Hay un Perón para el derechista y para nosotros también. Yo no diría que es un país peronista, pero es un país en que el peronismo es decisivo. Y si alguna vez nos enojamos, luego nos amigamos y todo se olvidó. ¿Cómo se definen ustedes? Es un espacio político donde se pretende discutir de acá para adelante. Es un poco, sí lo han calificado bien, usted no lo ha dicho, un espacio post-menemista. Muchísimas gracias por haber venido a Calafate. Acá está el pueblo de Santa Cruz acompañando el proceso de transformación y cambio que la República Argentina debe llevar adelante. Políticas
que tiendan a erradicar o a mejorar lo que está mal. El pueblo argentino advierte que necesita que el peronismo nos saque de este estado de enfrentamiento. ¡Qué bueno! ¡Viva Perón! Sí, viva Perón en cualquiera de sus versiones. ¿Cuántas caras digo, no? Sí, algunas históricas, algunas con las que todavía veo y me divierto. Sí. Ahí hablábamos con Rosario de alguna de ellas. Y la verdad que el peronismo yo creo que es un fenómeno para mí imposible de explicar, ¿no? Porque atraviesa la sociedad argentina de una manera impresionante. O sea, desde el deporte, de cantidad de cosas del deporte que atraviesa el peronismo hasta, bueno, obviamente la política, es un enigma imposible de descifrar. Ahora se está dando un fenómeno que yo no sé si es por primera vez que sucede. El otro día se lo escuché en una charla que estuve con Carlos Pañel. Decía, es la primera vez que un partido le sale al peronismo a buscar o a pelear el lugar donde estaba más cómodo, ¿no? Que es por ahí la sociedad más vulnerable. Y él dice, bueno, hubo una época donde el peronismo y el radicalismo se dividieron más o menos la sociedad. Y uno más peleaba poco te diría, digamos, con armas relativamente cortas en el terreno del otro, ¿no? Uno estaba más en la clase media. Y ahora tenés un partido que le está robando a los dos lados. Entonces, vale preguntarse si el peronismo va a resucitar o no, o va a ser otra cosa. No lo sabemos, digamos. Es un periodo... Hoy hay varios, porque acá dice Julio Bárbaro algo que tiene razón, porque las generaciones van pasando y el radicalismo y el peronismo en sí tal vez son un muy buen recuerdo aplicable en el momento de la elección. Yo no veo un chico de 18 años que salvo un mandato de abuelo o algo por el estilo, o con la boina blanca, o un pibe que vaya y se meta en una unidad básica. Hoy hablamos más de frentes, en Brasil la gente vota candidatos, en la Argentina también ha comenzado a votar candidatos, pero hoy vemos dentro de ese paraguas que a veces lo abren y a veces no le dan bola, porque lo desprecian y no hablan de Perón, no hablan de Eva, hablan cuando les conviene. Hoy vemos distintas expresiones. Ahora, lo que vimos hoy me parece que de alguna manera u otra empieza con una depuración. Digamos, de todo esta especie de revolución tiene que salir algo. Claro. ¿O no, Chicho? No. Pero insistía en que el modelo de representación y la preocupación del gobierno que me hace sospechar a mí de este fallo, como lo han dicho varios. ¿Pero porque hay una historia, acá hablaron muchos criticando el fallo de la Servini Curia de hoy, pero no conocen todo el expediente. En todo el expediente hubo 8 pedidos de intervenciones justificando las causas legales. ¿Por qué motivo? Motivo era caducidad de los mandatos, falta de estabilidad económica financiera. Pero decir que lo intervenís porque no ganaste los 2 últimos partidos, mirá los equipos de fútbol que daría Boca. Pero solamente Acuña, ¿por qué pide? Acuña, que es del justicialismo. ¿Cómo? Acuña, que es el que hace la denuncia. ¿Por qué pide la intervención? No lo sé, no. Bueno, Acuña es Habla hasta de impresentables en la denuncia que él hizo dentro del partido. Es una opinión del compañero Acuña, que es respetado por su base. Exacto. Pero yo no... Igual, Chicho, tener un vicepresidente como Scioli, que juega para otro lado, en un momento tenés Espinosa, juegan para otro lado. El partido hay que cuidarlo, ¿no? Vamos al próximo informe que tiene que ver con... El partido es un instrumento para ir a las elecciones. El tema es que el peronismo, hay muchos peronistas, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo se legitima? Con una interna, ¿no es cierto?, legal, corregida. Ojalá, yo no opino sobre Barrio Nuevo, pero ojalá Barrio Nuevo, que lo designó la jueza sospechosamente, no de Barrio Nuevo, sino de la jueza, que ya ha tenido estas intervenciones, como te dije. Yo quiero ver el peronismo trabajando en pos de la sociedad, que fue lo que nos enseñó Perón y Evita. Hubo muchos que representaron el peronismo y no lograron cumplir con todo este requisito, y tenemos que asumir esos errores. Obvio. Si el peronismo no se transforma y muestra una cara visible que le dé respuesta a la sociedad con todas estas transformaciones, yo escucho estos debates y lo único que me quedó claro, pues no sé quién de los panelistas dijo, ya cada uno viene con su posición sin dispuesto a ceder. Yo estoy de presidente del Círculo de Legisladores, demócrata, de todos los partidos, no he rechazado a nadie,
porque queremos buscar políticas de consenso, que no estén en la inmediatez, sino en lo mediano. Sí. A ver, vamos a... No hay manera de salir si no les entre dije, todos. a ver un minuto, Chicho, por favor, Perdón. porque hoy se conocieron que los hijos de Lázaro eran beneficiados de una cuenta en una empresa de la Rosadita en Suiza. Bueno, siguen apareciendo cuentas y la pregunta que nos hacemos, ¿qué va a pasar finalmente con Lázaro Báez? ¿Sale o no sale? Aquí está la información de hoy, mirá. Ruta del dinero K. Malas noticias para los hijos de Báez. Desde Suiza se consignó que habían abierto una cuenta para generar movimiento de dinero. Pero acá se prueba cómo movían guita desde la financiera hacia la empresa constructora. Esto confirma lo que se sabía y lo que se dijo, ¿no? Sí, esto confirma lo que se llama Ruta del Dinero K. De esta manera se complica la situación judicial de los hijos de Lázaro, que ya se encuentran procesados aguardando el juicio oral. ¿Estaremos en presencia de la causa más emblemática sobre la corrupción K? Martín Báez. Aparece por lo menos 3 veces distintas en un mes. Apareció finalmente la cuenta en Suiza que decían que no tenía. Era muy difícil abrirle cuentas en el exterior. Cuenta a título personal se le pudo abrir 2 nomás. Le encontraron una cuenta a Báez. No, una no. Le encontraron un montón. Esa información producida por el sistema de investigación suizo en el marco de una causa en donde Lázaro Báez fue sobreseído. Esa información no tiene por qué ser utilizada, además. Encima que no es incriminante, tiene que ver con una causa en donde ya fue investigado y sobreseído. ¿El beneficiario final de esas sociedades quiénes eran, según tu información? Según mi información, Martín Báez, Leandro Báez y Lázaro Báez. ¿Tienen miedo de quedar presos? No, estamos siempre a disposición de la justicia, ¿no? Melina, Luciana y Leandro quedan solos junto con su madre en el sur y a partir de ahí se tienen que hacer cargo de muchísimas situaciones que fueron surgiendo porque, bueno, básicamente estaba su padre y también Martín, que era quien estaba junto con él en todos los manejos de la empresa. Luciana, ¿qué querés decir? No, nada. ¿Cómo estás? Bien, perfecto. ¿Estás preocupada? ¿Tenés miedo? No, tranquila. ¿Se van a encontrar con tu papá? Espero que sí. Ya está ahí. Gracias. Mis hijos no tienen nada que ver, en realidad me están apretando. Me están apretando para que me calle, me están apretando para que no siga hablando. Bueno, a ver, ¿qué pasó, Claudio? Por favor, conoces mucho esta causa. Lo que pasó sí. hoy es... Finalmente son como capítulos en... Sí, por eso vamos a hacer una sí. especie de resumen. Lo que pasó hoy es que se confirmó una información que ya se sabía, se supo acá, una información que había enviado Suiza. Específicamente, esto es importante, para la causa de la ruta del dinero, porque es cierto algo que engañosamente de alguna forma dijo acá el abogado de Debido, porque es cierto que en estos exhortos que se intercambian los países, esa información no puede ser utilizada para cualquier cosa o para cualquier caso o cualquier persona. Y eso es una especie de cadena de custodia de la información que enseguida se corta y se hace inválida. No ocurrió acá. Lo que se determinó es que, efectivamente, como decía recién el informe, los 4 hijos de Lázaro Báez eran los beneficiarios finales de una especie de caja china de sociedades depositadas, digamos, creadas en Suiza, con cuentas en Suiza, detrás de las cuales sus últimos dueños eran ellos 4. ¿Qué ocurre con ellos? Están procesados por lavado de dinero, pero ninguno de ellos está detenido, pese a que algunas de estas maniobras fueron hechas después de que se inició la causa judicial. Entonces, una de las preguntas posibles es ¿por qué Lázaro Báez está preso hace 2 años y va a estar al menos 1 año preso más? Ya dijo el fiscal ante el Tribunal Oral Federal, puedo pedir más todavía porque el juicio no va a estar en 1 año terminado, y los hijos no. ¿Habrá algún tipo de... Esto ya es una especulación. Hasta Pero ¿puede pasar más de 1 año y todavía vamos a seguir así esperando? Sí, sí, bueno, eso es terrible. Porque esto, digamos, tenemos que llegar finalmente a eso. O sea, cuando Lázaro pide ser excarcelado, dice, muchachos, estoy hace 2 años acá, no empezó el juicio, recién ahora se definió el tribunal oral, me van a dar 6 meses, decía él, que es lo máximo por la pena de nunca ha hablado él. Nunca ha dicho absolutamente nada. Sí, no, a ver, está claro que puede estar hasta el 5 de abril de 2019. Después se incumpliría todo tipo de pacto internacional si deciden dejarlo preso, con lo cual no hay chance. 1 año más. 1 año más. Porque además el Tribunal Oral 4 ya le dio la razón al fiscal. Le dijo, usted se queda 1 año más acá adentro. Recordemos además cómo fue encarcelado Lázaro Báez, ¿no? Es una cosa muy extraña, un vuelo que no había presentado el plan de vuelo. Él no venía, las informaciones que uno tenía, no venía para fugarse desde el país, venía para Vino acá, Digo, lo desviaron al avión. Es muy extraña la situación de por qué está él ahí y como muy bien explicó Claudio, por qué está él y no los hijos, que sí hicieron maniobras elusivas de la justicia después que comenzara la causa. Ahora, si estaba ahí, tienen que estar los hijos. Si no están los hijos, no tiene que estar Báez. Sí, digo. No, pero pará. Ahí, a ver, si le hicieron los hijos, probablemente es porque Báez estaba preso, ¿entendés? O sea, a ver,
O sea, es posible que los hijos hayan hecho este tipo de maniobras posteriores al juicio porque Báez estaba preso, su padre estaba preso, y porque efectivamente sabían que iban a tener un poco más de libertad de ellos que Báez, que estaba con 20. Pero son penalmente responsables. Pero por esa es la razón por la cual están. Y el otro tema que hay que tener siempre en cuenta en estos casos, que es paradójico siempre las defensas en este tipo de casos y en los abogados. ¿Por qué? Porque en realidad, digamos, gran parte de la defensa es efectivamente poner todas las trabas posibles para que sucedan todos los años posibles. Ninguno de los Báez de este mundo, ni Lázaro, quiere ir mañana. Ninguno quiere apurar el juicio oral para que mañana un tribunal oral diga sos culpable o inocente. ¿Por qué motivo? Porque esconden su culpabilidad. Pero yo y creo la que el juez manera sí más, está interesado perdón, la en manera más, adelantarlo. bueno, está bien. Claro. Está bien, pero vos tenés un proceso y un código procesal. Siempre, acá terminamos hablando de código procesal, pero siempre volvés a eso, que le da una cantidad de, digamos, que te consume, claro, que te consume una cantidad de tiempo en darle cada una de las instancias a ¿Sabes por qué todas le las pregunto esto? partes. Porque más pruebas que en este caso. Es tan obsceno Bueno, todo lo pero que se vos ve. tenés que ver cuál Sí. es Sí. o sea, en los casos de los abogados defensores, en estos casos, justamente, Quieren dilatar. exactamente, la finalidad es dilatar para que lleguen los incumplimientos de los pactos, para que esto, para que lo otro, para que vos, digamos, para que al juez se le haga insostenible tenerte adentro. Diego, Pero esa es la la pena defensa. final para Báez y estos chicos ricos es la cárcel. Por Eso más que esto sea la seguro, preventiva. seguro. Yo hoy... La cárcel y sacarle lo que nos afanaron. Absolutamente que es la cárcel. Viste, O sea, que están hoy acá en no otro se mundo. está discutiendo en estos casos, no se está discutiendo cómo va a terminar. Porque estos es la casos. preventiva. No se está discutiendo eso. La verdad es que no, porque además todos sabemos, los que hemos transcurrido por esos casos, que posiblemente, salvo alguna enorme nulidad, que no sé si hay tiempo de alguna, las acumulaciones de pruebas en estos expedientes son enormes. Condena. Entonces ya sabemos que eso termina en una condena más o menos leve, más o menos pesada, con o prisión o no, de acuerdo a los años que le den, pero que termine en una condena. La discusión toda de este último tiempo tiene que ver con pasar o no el proceso en libertad. Y en eso tienen mucho que ver sus propios abogados, que son los grandes dilatores en muchas causas. No digo que los jueces... No, ojo, no estoy diciendo esto, pero cuando un juez quiere avanzar, muchas veces los impedimentos más grandes vienen de los abogados defensores, que no quieren bajo ningún... Ahora, Lázaro Báez Lázaro Báez pensó que quedaba libre ahora. Sí, claro, pensaba eso. Pero un dato pero importante. es que eso no es porque automático. Vos sabés que Eso es para llegar al juicio oral, que en definitiva es lo que se necesita para obtener condena, al juez se lo tienen que pedir. Pero hay otro dato, que Santiago dice, esto se dilata. O sea, es que el fiscal que interviene en el expediente no es el fiscal de juicio. Es decir, que después el fiscal de juicio tiene que tomar el expediente, entenderlo para llegar al juicio. Nuestro sistema es muy perverso en este sentido. Claro, Quien pero en el entiende juicio toda además la se vuelven a causa, presentar pruebas. Por quien lo tanto, lleva toda el juez la podría causa determinar adelante, ir a juicio oral ahora mismo y no quien ya llegaron sabe después toda la que el causa y conoce el expediente detalle, no es el que interviene en el juicio oral. Fíjate vos todo el trabajo que es esto. No, pero Todo el además- tiempo que va a consumir. Sí, ahí todos tenemos que empezar a hacer un poquito de memoria del caso, ¿no? Porque es como en todos que desaparecen un tiempo, vuelve a aparecer y a reflotarse y empezar a entender cuáles son, como un Goodbye Lenin, ¿no? Otra vez volver al 2015 para volver a a entender esto. Es que Suiza trajo la información ahora, ¿no? Claro, Son chorros de toda la vida, no chorros por etapas, ¿viste? Vos defendés los chorros, otra cosa. Está bien, Pero Pablo. los hijos de Báez son responsables y Suiza mandó la información ahora. Diego, no es una información que Suiza manda para que no hablemos de todas Gioca, formas, para me que no gustaría- hablemos de Rajoy. Es muy infantil ese argumento, Está bien. por favor. Me gustaría, más Tratemos allá de tu sketch que estás actuando sketch cada vez no, mejor. vos, que viste, cada Digo, tanto me repetís gustaría que esto. seamos un poco más responsables y Pagá los un derechos. poquito levantemos, como dice Santiago, levantemos un poco el Sí, nivel, ¿no? levantémoslo. Digo, que sea la justicia quien dictamine y determine pero está de la dictaminando. forma más rápida posible para Obvio. que no pase esto, que no digas vos que son todos chorros, que sea, digo... Pero esta gente para Está vos bien. es honesta, decímelo porque si Yo no es sé si así es llamo al honesto. SAME ¿Para ya vos para que te Macri van a es buscar. honesto? ¿Eh? ¿Para vos Macri es honesto? No, yo te estoy hablando de un juicio donde hay un Estoy proceso. preguntando, ¿para vos Macri es honesto o es un tipo honesto? Sí, Báez no. Eso Vos no. ponés a Báez. Para que vos Macri sea Pero deshonesto, lo hace más perdóname, honesto. No, perdóname. ya está. Y sí, Cerrame la 4, ya está. cerrame la 4 Tus no. valores, A entonces ver, ya está. No, perdóname. Si Tenés vos para tenés, una- si para vos un cosa y tenés, otra. si vos tenés hoy en la justicia elementos para comparar al presidente de la nación con Báez, decímelo. No, cuentas en Suiza, cuentas en dónde? otras ¿Dónde? offshore, digamos, empresarios se enriquecen lo Vos mismo. tenés- Lo que yo vos quiero que tenés- esta vos te crees que una historia se cuenta termine offshore porque es si el no, no delincuente. avanzamos. No, porque vos no Pero si avanzás. no avanzamos más. No podés justificar Estamos perdiendo ladrones. tiempo en esto, estamos invirtiendo Esto está tiempo otra clarísimo, vez la en Báez justicia. hace 3 años, Sí, sí. hablando de Báez, si es un chorro, como vos decís, Como dice la que lo diga justicia. la justicia, que vayan Lo dice. presos
y se Pero está termine la preso. historia. Que vuelvan. Avancemos. Exacto. El problema no es Báez, es Cristina. Está bueno aclarar en qué instancia o en qué estado Otra vez reflotan procesal. Báez y otra vez hablando horas de agua. Y a vos te Claro, molesta porque está atrás Cristina. Porque llegaron todos los exhortos enviados a Suiza y nos estamos enterando de todas estas cosas que son pruebas fundamentales en un expediente que ya terminó su etapa de instrucción, que está en un tribunal oral. En ese tribunal oral, como bien mencionaba Rosario y también Diego, existe la instancia también de pedir más medidas probatorias y pedir otro tipo de pruebas. Entonces, como hizo el fiscal con la causa de Macri y lo corrieron. Por eso también pidió que se avance. ¿Pero qué tiene que ver la complejidad de la causa de Macri con la causa cosas esta? del tratamiento. Y del lavado, ¿y qué tiene que ver eso con formar parte del directorio de una sociedad offshore? O sea, nada que ver. No, sí, no, nada, sí, se te confundió. Pero digo, con la causa, a lo que voy es para o sea, todo lo que estuvieron diciendo los compañeros que más saben técnicamente del asunto, creo que hay algo que no podemos decir, que esto es un invento. Esto es una causa que tiene pruebas que la llevaron a una instancia que es ni más ni menos que estar en el juicio oral. Ahora, luego está, si puede obstruir o no la justicia, eso lo valora el juez. Si tiene que estar o no en prisión preventiva, pero que la causa es una causa consistente, con pruebas, y en una instancia, que corra su camino, en una que instancia avance. muy avanzada, y que la pregunta que se hacía Gustavo Gravia sobre, que es la que nos hacemos un poco todos, ¿no? Es rarísimo lo que sucede con los hijos de Báez en relación a la prisión preventiva que tiene Báez. Tiene como uno podría sospechar de que fue algo pactado, ¿no? Consensuado, porque efectivamente desde el video en el que se lo ve en la Rosadita al hijo de Lázaro Báez, más la información que ahora ya es contundente, porque son las cuentas en las que ellos son beneficiarios directos, es mucho más raro que estén en libertad de ellos que esté en No, yo quiero decir que yo no tengo Vamos. duda que Báez es un chorro, eso tengo dudas, pero no hay ninguna duda. Pero la clave acá es que este tipo hizo toda su riqueza durante el kirchnerismo. Y nadie puede imaginar que lo pudiera haber hecho si no había una anuencia, una política de favorecerlo para de alguna manera generar ese dinero corrupto que creo que fue los Kirchner también, porque esa es la clave. A Báez lo van a condenar, pero ¿qué pasa con cómo llegó Báez a hacer toda esa fortuna? La llegó con una política al kirchnerismo para favorecerlo y seguramente para devolverle esa plata que debe estar expresada en los millones de dólares que tiene Florencia de Kirchner en su caja de seguridad, en los hoteles de Calafate Enterrada, y un para montón que de esas para cosas excavadoras, que creo sí. que es lo que tiene que avanzar la justicia. La condena de Báez va a ser, porque la verdad que sí, no puede justificar de ninguna manera su patrimonio, las cuentas en Suiza de los hijos, hay un montón de cosas. Ahora, lo que hay que ver es cómo llegamos a que esa Pero no guita la avanza en hizo ese a través de la sentido, corrupción con el kirchnerismo. Casanelo, a ver, a Casanelo todos nos preguntamos. En una de las primeras notas que da el juez Casanelo, creo que fue a nuestra colega Novarecio, él le pregunta por Cristina Kirchner en relación a la causa de la ruta del dinero y dice, Cristina no es objeto de mi investigación, no la cita en esta causa. Y la Cámara en un momento le dice, Claro. a ver, ¿por Dos qué veces. si usted está investigando la ruta del dinero, en donde claramente se ve cómo era la maniobra y el circuito del dinero, que iba a Suiza, volvía, compra de inmuebles, que estaba tan claro en cómo se probó la maniobra, no implicaba al Sí, expresidente? Y Araceli. Casanelo dijo no. Sí, yo no sé hace cuántos años que vengo al programa, pero escucho siempre, estamos discutiendo, parece que la justicia, acá la justicia es un desastre y no avanza porque no tiene decisión de avanzar. Y después te lo llevan presos por la tangente o con cuestiones como obstrucción a la justicia, prisiones preventivas que se dilatan en el tiempo y comprometen responsabilidad internacional. Eso se tiene que terminar, hay que tener fallos. Si hay cosas de corrupción, tienen que ser por causas de corrupción. Yo en eso tengo una diferencia con Lipovetsky. Hoy la grieta se achicó mucho en diputados porque transversalmente lado. coincidíamos, pero la plata de la Rosadita es de Testaferra, que es Calcaterra, que es socio en las UTES con Lázaro Báez, tienen empresas en común, sociedades en común, cuentas en el exterior en común. Yo entonces no sé si el juicio de valor de quién es la plata que está ahí. Lo que sí sé es que cuando vos pones plata en el exterior y no la declarás, sea Báez o sea Caputo, ahí hay algo que nos cierra. Y ojalá que la justicia, de una buena vez por todas, lo de Caputo terminemos es con estas legal y lo de Báez dilaciones. es ilegal. Pero ¿Dónde sacaste el dato? Ni la UTE como para sacar la cuenta corriente en común. La De UTE que o sea, perdió, que le sacaron la obra, nunca se concretó eso. Claro. Guarda, porque estamos mezclando. Estamos mezclando. No, pasaba por la Rosadita, era Hubo una una UTE, UTE. empleados comunes, Hay que defender a domicilios Báez. comunes. Pero No, ¿sabes en lo la que UTE ocurrió? vas a tener Como se claramente pelearon empleado Cristina común. y Báez, Sí. hubo una Bueno, por cosa eso digo, rarísima, por le eso digo. sacaron la obra que había ganado Báez en 2 minutos, se la sacaron la obra de las dos represas Sí, en la el hicieron. sur para dársela a quién.
Era ¿Me una vas de a las ayudar? obras más grandes. Y Yacilec Electroingeniería, ha sido una de otro las- gran. Yacilec ha sido Era una de las transparente empresas la más cosa, quién era privilegiadas amigo y quién no era durante amigo. Era la algo más. gestión de José López. Yacilec. Así que yo no sé, así que ahí A ver tendríamos si que mirar cuál era la digo, ruta realmente a de ver, lo que quería. Digamos, hay como una mezcla de datos bastante imprecisos en lo que dice, ¿no? Efectivamente, ellos hicieron una UTE para competir y perdieron. Y Lázaro Báez, muy No, enojado perdieron. entonces, yo lo escribí en su momento, él estaba dispuesto a impugnar, porque estaba dispuesto y quería impugnar. Y quería impugnar la licitación, ¿por qué? Porque era la licitación que le permitía, pase lo que pase en 2015, tener una mega obra en funcionamiento, ¿no? Con un financiamiento muy grande y demás. Entonces, él estuvo a punto de impugnar esa obra. Nunca se concretó esa UTE. O sea, sí, se concretó para presentarse la licitación. Obviamente, ahí compartís todo tipo de empleados y estructura, porque es digamos, la génesis de una UTE, pero nunca llegaron a ejecutar obras juntos. En esa obra. Bueno, yo lo que siempre pedimos es que se agilice un poquito más todo, ¿no? Y que vayan todos, Santiago. No, agilizar. No nos importa Para quiénes todos son. es esto, Sí, ¿eh? tal cual. Sentencias, condenas firmes. Claro, Sí, que por devuelvan. eso. Tal cual. Seguimos. Sí, lo que no hemos hablado es de la cifra de la cuenta. ¿Cuánto era? Si no me equivoco, es $21.800.000. Pobrecito, los chicos Baez. Pobrecito. Hay gente que la ha ganado fácil, ¿eh? Qué poquito. En el son 2012 son la cinco palos cada uno, ¿no? Es plata de la gente, es plata de los argentinos que se la afanaron. Grupo, Eso es lo peor. Sí, igual si fueron los únicos. claro. ¿Qué ¿Qué país? país? Argentina ha sido La un- moral que alta la tiene. Y la única guita, ¿no? Igual digo hay que condenar todo. No, por Condenalo eso- más exacta, también. pero en eso Todo, coincido, todo, en todo, eso todo. coincido, Todo. A mí me repelen todo. A mí no me Todo. importa. El chorro no tiene partido, ideología, nada. El que es chorro, es chorro. Un símbolo de paz. Carta del Papa Francisco a Macri. Señor presidente, he recibido la carta de felicitación que me envió con motivo del 5º aniversario de mi elección. Agradezco sus palabras de aliento y cercanía. Lo animo a seguir trabajando en su alta misión al servicio del bien de esa nación, sabiendo que el futuro se construye con el aporte de todos. Fraternalmente, Francisco. En la Casa Rosada el gesto se ve con muy buenos ojos porque viene a fortalecer un vínculo que ha tenido muchas idas y vueltas. Mauricio Macri y el Papa Francisco. Una relación turbulenta. Fue muy lindo, fui con mi mujer Juliana y me vi que iba caminando 5 metros atrás del Papa en su salida. Francisco tiene ciertos reparos a cómo Mauricio Macri maneja lo que es la economía. Yo creo que entre el Papa y Macri hay algo personal. Francisco, no tengo ningún problema con Macri, es una persona noble. Me alegra que se ratifique lo que yo vengo diciendo, que tengo una relación seria de años con el Papa. El Papa le ordenó a la gente de Escolas Ocurrentes que devolviera los 16.600.000 pesos que el gobierno argentino le donó. Ellos nos piden un aporte para poder funcionar, digamos, ¿no? Para poder pagar los sueldos. Yo lo desmiento. El Papa no pidió nunca jamás un centavo a nadie. El Papa Francisco recibió el sábado por primera vez en el Vaticano al presidente de Argentina, Mauricio Macri. Me llegó una carta de Francisco. Miren qué lujo, querida Eve. No hay que tener miedo a las calumnias. Sí, no saben cuánto me gustaría volver a verlos. El mundo es más grande que Argentina. Diario ABC España. Dicen que su relación con Francisco no es buena. ¿Cómo es? Nos conocemos desde hace mucho tiempo. Siempre tuve una buena relación con él. Sabe que aquí no necesita invitación, puede venir cuando quiera. Bendición para todos los argentinos. De corazón, una bendición y recen por mí. Bueno, ahora está todo bien. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Está todo bien o está todo como...? No. Habemos paz. Habemos papa. Che, y la mandó en castellano, que bueno, mandó en castellano la Sí, carta, lo ¿no? mandó. Muy bien. Finalmente mandó una carta. Viste que estamos en el 2018, ya la gente es FaceTime, cualquier cosa. Todo es comisiva. Nos falta la paloma de la paz. Muy bien. Pero bueno, mejor así, ¿no? Bienvenido sea. Bienvenida. ¿Sí? Hoy estaban contentos con la carta, con Rajoy que se llenó de elogios y de ir una cosa. Pon las imágenes de Rajoy en la Argentina. ¿Tenemos las imágenes o no? cosa. ¿Qué te parece esta visita de Rajoy? Importante, Rosario, ¿es importante? siempre establecer, obviamente, siempre que vos haces un comercio bilateral, acuerdos, ojalá que lleguen inversiones, que eso genere trabajo genuino. Vos sabés que hay una disputa ahí con la empresa telefónica de hace bastante tiempo por los beneficios que aparentemente se
iban a otorgar solamente a una parte, ¿no? A la empresa Telecom, así que ahí están negociando. La visita anterior de Macri a España con los empresarios españoles había sido muy tensa. Incluso de mucha cuestión a resolver, porque si no iban a ir a hacer reclamos internacionales. Por lo tanto, me parece que mejor la paz en todos lados, que sea bueno para el país. En definitiva es eso. ¿Y lo del Papa? Lo del Papa, Claudio, bien. sí, a ver. ¿Tendrá algo que ver con el debate? Perdón. Sí. No, tranquila, dale. Con el aborto. Sí, no. ¿Tendrá algo que ver este acercamiento del Papa o a esta amabilidad que tuvo de mandar esta carta y otros gestos que tuvo previamente con el ingreso en el Congreso del debate sobre el aborto y con la importancia que le da a la Iglesia, obviamente, a que siga penalizado el aborto? Bueno, Me pregunto. El Papa ya hizo una declaración muy fuerte, que era obvia, Sí, en pero contra del aborto. cambió luego de estrategia, me parece, me ¿no? parece que en realidad hay otro golpe muy fuerte y veremos. La carta esta a mí me sorprende, me viene en el medio, después de que Marcos Peña diera las cifras de cuánto nos cuesta la Iglesia Católica a Pero los argentinos. no te olvides de una cosa, en ese tema, vos sabés que después del tema Baciotto, nosotros creo que lo hemos discutido, año 2004, hubo todo un asunto ahí y el entonces arzobispo de Buenos Aires dijo, tenemos que conseguir no depender más del Estado, juntémonos a ver cómo hacemos. Esa discusión llevó en comisiones, todo oficial, lo difundió la Iglesia, no pasó nada, ya que el despelote volvió ahora. Me parece que creo que el Papa también entendió que se estaba llegando ya a una zona de no retorno, este tema de que no digo nada, pero digo, voy, no voy, mando mis mensajeros que no son mis mensajeros, me interpretan los políticos cercanos, porque son amigos, pero no daba para más. Pero lo que dice María Julia para mí es clave. El Por día supuesto, que hoy es empieza eso, el debate, bueno. ¿ustedes se imaginan si en la Argentina se aprueba el aborto con un Papa argentino en contra? Para él es una jugada muy fuerte, válido, no es un tema menor. La Iglesia está jugando, pero muy fuerte, las homilías, los fines de semana, hay movilización de la gente. La Iglesia está muy presente. ¿Vos te Igual imaginás repito, un Papa no es que se argentino? apruebe o no se apruebe, estamos Claro. hablando de despenalización. Bueno, se despenalice Sí. o no, Sí. para el Papa, supongamos que se despenalice el aborto en la Argentina. Es un lo que es retroceso para para Francisco. Es un signo de debilidad política para un Claro. papa que hace política, además que en su propio país pase. Pero a mí me consta Chicos, pero que la hay... Iglesia no está en favor del uso de preservativo. Bueno, digamos. pero hay interlocutores Bueno. hoy, hay interlocutores entre algunos representantes del gobierno que tienen buen diálogo con la Iglesia y sectores muy importantes de la Iglesia en la Argentina y del Vaticano que conversan y están conversando y negociando respecto de este tema. Igual creo que como país y como democracia y en el momento que estamos aparte, un gesto del Vaticano hacia el gobierno nacional está por lo menos descomprime un El poco, gesto ¿no? podría Sí. ser que venga, ¿no? Digo, me parece. Por lo menos la no, está empecemos bien, de digo, poco, pero sí. porque Sí. en definitiva tampoco es Macri es el presidente de todos los argentinos, pero acá debería venir No descartes. por todo América. No descarte, a ver, Claudio que de tiene golpe- información. Claudio tiene información. Sí. No tengo la bomba porque sería un atrevimiento, pero no descartes que esto sea una primera paloma, como dijiste vos, Rodrigo de Triana, La paloma y mensajera, después sí. de golpe diga, bueno, la verdad que llegó la hora de Algo reencontrarme con sabes. los argentinos y Pero aparezca. ¿cuándo? Pero si llega la hora tiene que ser este año. Claro, Sí. porque Tiene que ser 2019 antes va a de venir. la Vamos a votación. ver, vamos a ver. Condicionado Yo el no aborto, soy amigo del Papa, no lo negociando el interpreto, aborto. no soy su No, vocero. a ver, nada. mi pregunta es, ¿condicionando Claro. o negociando el tema del aborto? Sí. Porque podría pasar. Vos no te olvides que la discusión por el aborto se cree que va a llevar unos cuantos meses y yo no sé si no hay ahí una moneda de cambio. Tanto dicen el Papa que venga o no, yo no sé. Y Porque digamos- a mí me consta que hay diálogo entre algunos Pero por funcionarios del supuesto. Y gobierno digamos, y el digamos, Vaticano. A ver. el Papa, si viene, de alguna manera con su sola presencia, ¿no frena un poco este Pero debate? lógico, Absolutamente. Sí, claro. lógico. Entonces, yo Mucha gente creo, va a imagínense, recular. viene el Papa, Condiciona. la gente va a ir a ver, o sea, está la gente que cree, muy creyente, pero también recordemos que cuando llega el Papa No, pero a un se país puede ser va mucha creyente, gente. estar en contra del aborto y a favor de la Pero despenalización. vos en la Está práctica, bueno, pero en la digo, es un práctica, No, porque Tira. la Pero, gente pará, cree pará, que pero parece que comienza genial lo la que se vida desde digo. la porque, concepción. claro, Sí. nadie está a Sí, favor. no. Es como decía Grisela Siciliani, nadie está a favor del aborto. Nadie Exacto. Nadie. es despenalizarlo. Todavía Es no que entendimos eso, ¿no? Cada persona, que cada mujer decida por su propio cuerpo. Estamos hablando de condiciones de salud. No estamos hablando de otra cosa. Pero bueno, se arma un rollo con el tema y se va el debate a cualquier lado. Gracias por habernos acompañado, señora. Gracias, Relojes Polis. Gracias, Liguria, por la ropa. Gracias a vos. Nos vemos, nos encontramos mañana. Sigan en América.